Buenas tardes, estamos aquí en la Clínica del Sol, en Buenos Aires, hoy 30 de agosto, presentando nuestro Ateneo mensual. Hoy tenemos el placer de presentar a nuestro colega y amigo Germán Enestrosa, quien es cardiólogo intervencionista de intervenciones pediátricas, uno de los más distinguidos de nuestro país, y hoy nos va a presentar el cierre de apéndice auricular por vía percutánea. Germán. Bueno, gracias Víctor, siempre es un placer venir acá a trabajar con vos. El cierre percutáneo de apéndice auricular, orejuela, como le decimos más fácil, es una patología que a los cardiólogos intervencionistas pediátricos nos llegó de casualidad, porque la patología que lleva a este procedimiento es una patología completamente de adulto. Nosotros que estamos formados en pediatría, somos pediatras, cardiólogos pediátricos y después hemodinamistas, realmente la desconocemos, no la sabemos manejar y tampoco queremos aprender absolutamente nada. Pero ¿qué pasó? Cuando la empresa, cuando la industria comenzó a desarrollar los dispositivos, vieron que eran muy parecidos a los dispositivos que se usaban para el cierre de comunicación interauricular. Entonces dijeron, bueno, pero esto ¿quién lo sabe usar? Y los que más usan son los cardiólogos infantiles. Entonces, bueno, mostrémosle cómo se usa y, por supuesto, tratemos de que los hemodinamistas de adultos aprendan, porque son pacientes que les llegan a ustedes a través de sus colegas. Y entonces, bueno, por eso a mí me toca hablar de esto siempre en congresos nacionales o en reuniones con cardiólogos de adultos, y yo les aclaro que yo cardiólogo de adulto no soy. Así que a mí no me hagan ninguna pregunta de fibrilación auricular, no me hagan ninguna pregunta de cómo se anticoagula una orejuela. Y bueno, tiene un largo recorrido este procedimiento. Lamentablemente en la Argentina estamos muy atrás. El volumen de procedimientos no solo no aumenta, sino que decrece. Por lo menos en mi experiencia personal, este ha sido el peor año en cantidad de cierres realizados, y eso que yo soy proctor para Latinoamérica de St. Jude, ahora Abbott para Amplatzer, que fue el primer dispositivo que estuvo aprobado en la Argentina hace ya muchos años. Así que hay algunas explicaciones que después podemos discutir, pero ahora vamos a abocarnos a lo estrictamente médico. Entonces, habiendo aclarado el tema de que no soy cardiólogo de adultos y que no me interesa la fibrilación auricular más que para cerrar el apéndice, vamos al tema. Como ustedes saben, digamos, cuando uno hace un cierre indica el cierre de algo, tiene que saber cuál es la indicación precisa, por supuesto. Eso sí lo sé, o por lo menos trato de discutirlo con la mayor suficiencia posible. Pero claro, para hacer este procedimiento hay varios dispositivos disponibles. En el mundo en realidad hay dos, pero ha habido otros. Y probablemente hay dos hoy en la Argentina y en Latinoamérica, pero hay en desarrollo un montón de dispositivos. Cada congreso internacional que uno puede ir a ver, ve que aparece alguna cosa rara y alguna cosa nueva. ¿Y por qué es esto? Porque son pacientes que en algún momento nos van a inundar. ¿Por qué? Porque la población envejece, la fibrilación auricular es exponencial a partir de la sexta, séptima década de la vida, y la anticoagulación en muchísimos de estos pacientes o no es una opción terapéutica por contraindicación o no es una opción elegida. Hoy es bastante común ver a un señor de 70, 80 años haciendo una vida que hace 50 años era increíble de suponer que podía ser así. Entonces, vamos a hablar un poco de los dispositivos, pero primero quiero ir a ver adelante de qué estamos parados. Como ustedes saben, y esto no es noticia, hay millones de pacientes solamente en Estados Unidos y 2.2 millones de personas y en Europa 4.5. Ahí ven por qué hay, digamos, una población mucho mayor, pero también mucho más añosa. Y en los últimos años la admisión por fibrilación auricular en las instituciones de salud ha aumentado en forma exponencial. Y miren, este número es del año 2016. 15.7 billones, que son 15.000 millones de dólares, multiplicado por 42 nos da un montón, así que imagínense la plata que se va en esto. Por suerte esto es en Estados Unidos, no es acá. Esta es la prevalencia. Miren, a partir de los 70 años, el número es exponencial. Miren que aumenta de 200, se va a 400 solamente en 10 años, cada 1000 personas.
Después baja un poco, no es que la patología desaparece, lo que desaparece es el señor que la tiene. Así que, miren, si uno imagina que la población se va haciendo cada vez más añosa y que se supone que para el 2050 no va a ser tan raro encontrar personas de 100 años, seguramente la fibrilación auricular seguirá aumentando. Bueno, hay un montón de estudios, esto está en todos los artículos que uno puede leer, pero estos son los más... Digamos, a mí me gusta hablar mucho de Valentín Fuster porque Valentín Fuster, cuando uno lo escucha hablar, es tan simple y con 3 palabras te muestra dónde estás parado y dónde está la realidad. Entonces, esta revisión de miles de pacientes que ha hecho, vean la incidencia que tiene el stroke en la población y la mortalidad, cuando uno compara fibrilación auricular y sin fibrilación auricular. Entonces, avanzando un poquito sobre el tema, perdón, acá he pasado una diapositiva más. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Bueno, el ACV isquémico, explica, la fibrilación auricular explicaría el 5% anual de los accidentes cerebrovasculares isquémicos admitidos en una institución. La fibrilación auricular es, independientemente de todos los factores de riesgo, un factor importante pronóstico para decir este paciente tiene chances o no de desarrollar un ACV isquémico. Y uno de cada seis ocurren en pacientes con fibrilación auricular. El riesgo anual es 1.5 en personas de 50 a 59 y de 23.5 en 80 a 89. Entonces estamos hablando de una patología altamente frecuente y altamente peligrosa. Y lo que es peor es altamente inhabilitante, o la secuela que deja el ACV que genera un trombo que se generó en la orejuela es muy distinta a la secuela que deja un trombo que pasó por ahí por el foramen oval. ¿Por qué? Y porque la generación del trombo son trombos mucho más grandes. Entonces, es muy incapacitante, lo cual lo constituye una patología muy peligrosa. Los criterios que se utilizan para evaluar un paciente con fibrilación auricular, a partir del cual uno debería anticoagularlo o no, ustedes lo conocen. Por supuesto que el valor más importante es que haya tenido un accidente cerebrovascular previo, que la edad sea mayor de 75 años, es un factor de riesgo, le da un punto, que sea, que tenga diabetes, que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga hipertensión. Todos estos criterios ustedes los conocen y han ido evolucionando y se han ido perfeccionando, agregándose inicialmente se llamaba CHAD, después apareció el CHAD-2, en el cual se agregó, además de la falla cardíaca, la hipertensión, la edad y la diabetes, se lo categorizó en bajo, moderado, alto y muy riesgoso. Cuando el paciente tiene más de 3 puntos, ya el riesgo es bastante elevado. Y la tasa es de 6 a 12% por año. Entonces quiere decir que si uno va a estar por lo menos 15 o 20 años con esa enfermedad, la posibilidad de que tenga una ACV es bastante alta cuando llega a los 3 puntos del CHAD-2. Para hacerlo un poquito más difícil y para tratar de poder encontrar cuál es el paciente que uno debería enfocarse, se agregaron los criterios de VAS, que en el VAS, a lo que ya conversamos, se le agrega que tenga enfermedad vascular, que la edad sea entre 65 y 74 y que sea una mujer. Yo creo que el VAS no agrega mucho más porque la mayoría de los pacientes tienen enfermedad vascular, porque son pacientes añosos, porque son en general pacientes con diabetes, con hipertensión, con antecedentes de enfermedades coronarias, con lo cual mucho no cambia, pero bueno. Y lo más interesante, que es el riesgo de sangrado. Cuando uno anticoagula a un paciente, antes de anticoagularlo, ya lo categorizó como paciente de alto riesgo para un stroke por fibrilación auricular. Claro, cuando yo lo voy a anticoagular, tengo que saber, y ustedes todos lo saben, que un riesgo no menor es el sangrado como consecuencia de esa anticoagulación. Para eso está el Hasbled Score, en el cual si el paciente es hipertenso tiene un punto, si tiene disfunción renal y hepática tiene 1 o 2, si tiene renal y hepática, ¿por qué? Y porque los anticoagulantes orales se ven alterada la vida media por las enfermedades hepáticas o renales. Si tuvo un stroke, por supuesto que es un punto, si tuvo un sangrado también. Si es mayor, si es una persona mayor, Ederle es bastante
grosero ponerlo, y si tiene adicción a las drogas o al alcohol le da 2 puntos más. Miren ustedes cuando uno salta de 2 a 3 o 4 la posibilidad de sangrado cada 100 pacientes. Imagínense que 12 pacientes con sangrado cada 100 es una barbaridad, es más del 10%. Entonces, el resumen de los scores del CHA2DS2-VASc y del Hasbled, yo, digamos, siempre se los digo de una sola manera. El año pasado estuvo Valentín Fuster dando una conferencia acá y hablaba de sus estudios multicéntricos, 10.000, 11.000, 12.000 pacientes, y él, cuando estaba terminando la charla, dejó una frase picante que a mí me pareció fantástica. Dicen, hay una sola cosa de la que yo estoy seguro después de tantos años, es que los pacientes no toman la medicación. ¿Por qué? Porque no duele. Esto no duele hasta que no sucede. Entonces, ¿por qué? La Sociedad Argentina de Cardiología hizo un estudio muy conocido, que yo no tengo la diapositiva, pero que todos lo deben conocer, de cuál fue la adherencia del tratamiento para la anticoagulación. Y englobó a toda la población. Si uno empieza a alejarse de la capital federal y de los centros altamente especializados y con buen seguimiento, la adherencia era menor del 35%. Y si eso era la adherencia a tomar la medicación. Y si uno veía qué tan anticoagulado estaba de ese 35%, casi la mitad estaba por encima del rango o por debajo del rango. Entonces, claramente, la anticoagulación como mecanismo de prevención para la fibrilación auricular, a mí, digamos, de lo único que yo puedo asegurar es de una sola cosa, es de que es barato. Ahora, si es efectivo o no, creo que hay poco sustento para decir que es efectivo. Es efectivo en el paciente que toma la medicación y que está en rango. O sea, se tienen que dar esas dos condiciones, que en general poco frecuentemente se dan. Yo creo que no tienen más stroke porque la patología no lo genera, no porque... Pero claro, en un país como el que vivimos nosotros, es mucho más barato estar anticoagulado con los anticoagulantes orales que cerrarse una orejuela. Entonces, miren ustedes la posibilidad de sangrado a través del estudio de Valentín Fuster del año 2006, cuando uno se pasa en la anticoagulación lo que sucede. Y bueno, un poco ahora, tomando el tema que me compete a mí, yo les dije que no iba a hablar de fibrilación auricular y anticoagulación y hace 20 minutos hablamos del tema. La orejuela realmente, el cierre de la orejuela, que sería la alternativa terapéutica a la anticoagulación, o la indicación a los pacientes que no pueden ser anticoagulados o que estando anticoagulados han tenido un stroke isquémico hemorrágico, es el cierre de la orejuela. Claro que el cierre de la orejuela no es un procedimiento sencillo. Es muchísimo más complejo que el cierre de ductus, de CIA, de CIB, que poner un stent en coartación, que poner un stent en arteria pulmonar. ¿Por qué es mucho más complejo? Por eso. Porque la anatomía de la orejuela es independiente de cada uno de nosotros. Es como una huella dactilar. No hay dos orejuelas iguales. Pero, para tratar de simplificarlo, la medicina siempre ha buscado algún artilugio para poder encasillar y decir, bueno, hay un montón que es así, otro montón que es así. Bueno, entonces, de un montón de estudios anatomopatológicos, de pacientes que fueron derivados para ablación, se hicieron angiografías y se vio que la mayoría, o casi el 50%, son el tipo chicken wing, o ala de pollo. ¿Por qué ala de pollo? Porque la orejuela tiene un recorrido inicial muy corto e inmediatamente baja en una forma triangular. La mala noticia de todo esto es que en la orejuela tipo chicken wing es la más difícil y la más compleja para el posicionamiento del dispositivo. Bueno, a partir de ahí, digamos, hay otras que forma de cactus es el 30%, tipo windsock o el soquete es el que está en los aeropuertos para medir el viento, es el 20%, y la menos frecuente es la coliflor. Para el implante del dispositivo, lo importante no es lo que pasa a distal en la orejuela, es lo que pasa en la entrada, en el cuello de la orejuela, digamos, en el hall de entrada. Lo que pasa en el fondo, en los cuartitos del fondo, no nos interesa. Voy a hablar de Amplatzer porque es el dispositivo en el cual yo estoy entrenado, formado, y es el que puedo usar con seguridad. ¿Por qué? Porque el dispositivo Watchman, la diferencia más grosera es que uno tiene que saber exactamente cuántos lóbulos tiene y qué tan profunda es. ¿Por qué? Después se los voy a mostrar.
porque cuanto más grande sea el cuello, más profundo me tengo que ir. ¿Por qué? Porque la vaina delivery tiene unas marcas en las cuales, si vos elegiste un dispositivo de 32, por ejemplo, tenés que meter la vaina delivery hasta donde está la marca que dice 32. Si vos no lo pones hasta ahí, el dispositivo te queda fuera. Y eso no es una buena cosa. Entonces, por eso me gusta aclarar que todo este tipo de detalles anatómicos es importante saberlo, porque si yo me voy a enfrentar a una orejuela chicken wing, la más fácil de cerrar es la windsock, que es no sé la traducción en español, si alguno me la quiere decir, no importa, pero media de viento, no sé, bueno. ¿Cómo? Manga, bueno, es la que está en el aeropuerto, esa que uno dibuja. Bueno, entonces, esa es la más fácil, porque es un tubo donde tengo que ir a poner un dispositivo que es como un plug con una tapita y es la más sencilla. Ahora, a mí me gusta saber que si voy a hacer una orejuela tipo chicken wing, ahora si es de las otras, cactus o coliflor, no me interesa porque yo no voy a ir al fondo de la orejuela. Es más, cuanto más al fondo vas, más posibilidades tenés de romperla. Recuerden, si alguno se acuerda, cuando estaba en anatomía, en las clases de anatomía, la orejuela es una telita súper delgada, es la parte más delgada de la aurícula, que ya es la parte más delgada del corazón. Así que, bueno, ¿cuál es la indicación del cierre percutáneo? La Sociedad Cardiovascular Canadiense, digamos, le ha dado una indicación en aquellos pacientes que tienen un CHAD mayor a 1, o sea, a casi todos los pacientes que tienen fibrilación auricular, que tienen contraindicación para la anticoagulación o riesgo de hemorragia. Eso hoy es lo que la FDA toma como indicación firme para cierre de orejuela. Ustedes saben que el Watchman es el dispositivo que ha sido aprobado por la FDA y el volumen de cierres se ha disparado de una manera escandalosa, se hacen casi 100 procedimientos por semana de cierre de orejuela con Watchman. Y para que se den una idea, el impacto que tiene este procedimiento en el mundo, en Alemania hoy se hacen más cierres de apéndice auricular izquierdo en forma percutánea o orejuela que cierre de CIA, CIB y ductus juntos. O sea, vean el impacto que tiene esto en las sociedades que tienen las posibilidades de pagarla. Chicas, que es un griego que la verdad que habla mucho de esto y está, digamos, es una personalidad de la patología, presentó en el TCT del 2013 que el 75% de los pacientes que él cerraba tenían contraindicación anticoagulantes orales. Y un detalle, a mí me gusta esta diapositiva porque dice stent coronario. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver stent coronario con todo esto? Ahora les cuento. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepático-renal tienen indicación, eran casi el 20%, y los que tenían interacción con drogas, porque tomaban otras drogas que no podían, en el cual el rango de anticoagulación era muy difícil sostener, arriba de un 10%. Hace un par de años me dieron una charla a mí en el congreso de la FAC sobre stent coronario y cierre de orejuela. Imagínense, el doctor Nestroza, cardiólogo infantil, stent coronario y cierre de orejuela. Claro, entonces, un poco leyendo un poquito y tratando de preparar la charla lo más coherentemente posible, resulta que cuando vos te pones un stent coronario, la indicación es que estés antiagregado por lo menos un año. Después la mayoría me confesó que lo dejan de por vida, pero la indicación es un año. Resulta que yo dije, bueno, pero no entiendo. Claro, si vos tenés una fibrilación auricular con un CHAD-VASc mayor a 1 o 2, o sea, es un factor de riesgo, lo tenés que anticoagular. Entonces dije, bueno, pero entonces, si vos tenés que usar una aspirina o tenés que usar clopidogrel por un stent coronario, pero estás anticoagulado, ¿para qué te vas a anticoagular? No, doctor Nestroza. La anticoagulación no previene, esto me acabo de enterar cuando tuve que preparar la charla, no previene la trombosis dentro del stent, con lo cual tenés que tomar la warfarina y la aspirineta o el clopidogrel o como le estés antiagregando. Resulta que esa combinación te dispara la posibilidad de un sangrado en forma exponencial. La charla no la voy a dar ahora, pero un poco apuntaba a eso y me sirvió para aprender eso. Por supuesto, la charla fue un espanto. Cuando terminé la charla me dijo un cardiólogo, me dice, ¿por qué hablaste de esto? Le digo, porque me pidieron, no, me dice, vos tenés que haber hablado de cierre de orejuela solo. Así que bueno, por lo menos sirvió para eso. Yo no sé si ustedes lo sabían esto, que
que no, digamos, que si está anticoagulado porque tiene una FA, igual tiene que tomar el antiagregante, con lo cual... ¿Cómo? Al menos uno de los dos. Claro, pero igual no podés suspender el antiagregante, aunque estés anticoagulado. Bueno, yo les había dicho que era cardiología infantil. Bueno, en Europa, la Sociedad Europea lo ha puesto como clase 2B, con un nivel de evidencia B, y también con un CHA2DS arriba de 2, con contraindicación para anticoagulantes orales o riesgo de hemorragia. Y ahora, hablando un poco de los dispositivos, ya hablamos de la indicación, hablamos de la FA, hablamos de a quién se beneficiaría, a quién no, y un poco de los dispositivos. El primer dispositivo que apareció es el Plateau. El Plateau apareció en el año 2000, 2005 lo publicó Horst Sieber, hizo la primera publicación con un estudio multicéntrico como un dispositivo muy seguro, y el primer implante hizo en el 2001, o sea, lleva 17 años el cierre de orejuela con dispositivo. Pero antes se cerraba con dispositivo de cierre de CIA las orejuelas que se tenían que cerrar, lo cual era un espanto, porque se rompían todas, porque la tensión que ejerce, ustedes todos los hemodinamistas o muchos de ustedes han estado conmigo en la sala de hemodinamia, se acuerdan que el dispositivo de cierre de CIA tiene un disco de retención que es más grande del lado izquierdo que del lado derecho. Ese disco de retención quedaba dentro de la orejuela, con lo cual la tendencia que tenía a ocupar el lugar espacial que debe ocupar, laceraba permanentemente el techo de la orejuela y era un error. Entonces empezaron a idear este tipo de dispositivos. Horst Sieber, que es tipo, digamos, que probablemente más dispositivos haya puesto en el mundo, diseñó este dispositivo, digamos, mostró este primer trabajo en el cual tenía una tasa de éxito del 98% y era muy seguro. No sabemos por qué EV3 lo discontinuó. Yo creo que hay una transferencia de tecnología al dispositivo que apareció después, que fue el Watchman. El Watchman inicialmente era de otra compañía, ahora lo tiene Boston Scientific, y es un dispositivo en el cual es todo de nitinol, o sea, es autoexpandible, y tiene el 50% de la mitad cubierta por una membrana de polietileno. Tiene ganchos de anclaje y viene en esas 5 medidas. Hay mucho más de 2.000 pacientes en distintos triales que hablan de la seguridad y la eficacia del implante del dispositivo. Fue recientemente aprobado hace un año por la FDA, y estos son todos los trabajos que se han hecho con Watchman que han demostrado la seguridad y la eficacia. Ahora, después lo pueden leer tranquilos, yo no voy a hablar de cada uno, me parece la cosa más aburrida del mundo. Les muestro que está el Protecta-F, el CAP, el ASAP, el Prevail, son todos trabajos que concluyen más o menos lo mismo, pero miren esto: seguridad, eventos relacionados con el procedimiento. En el primero, en el Protecta-F, claro, esto fue cayendo en la medida en que, miren, derrame pericárdico 2%, sangrado masivo 2.7%. Acá bajó 4.2, o sea, la mitad al primero. No vale la pena que le diga que este fue el primer estudio y este es el último, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir dos cosas. Primero, que los hemodinamistas se fueron entrenando. Seguro que seguramente no eran hemodinamistas pediátricos. Empezaron a poner dispositivos en la orejuela. Por supuesto que al entrenarse esto es como todo. Te entrenás y lo haces mejor, lo haces más seguro y sos menos agresivo. ¿Por qué? Porque lo que sucedía, el derrame pericárdico se producía por el manejo de la cuerda en el fondo de la orejuela y por la progresión de la vaina de Libri al fondo de la orejuela. No era porque el dispositivo la rompíamos nosotros, los hemodinamistas. Entonces, a medida que fuimos aprendiendo, se fue haciendo más seguro. Pero claro, lo que sí fue mejorando en forma espectacular fue que al principio eran 88% los pacientes implantados y terminó siendo el 91%. Ahora bien, esto, les vuelvo a decir, todos los trabajos que han demostrado la seguridad y la eficacia del dispositivo están hechos con Watchman. Todavía hoy no hay ningún estudio que diga que Amplatzer, un estudio de no inferioridad con respecto al Watchman, pero yo les puedo decir que no solamente es inferior, sino que es mucho más fácil implantarlo y más seguro, por lo menos para mí. Entonces, no les voy a hablar del Protecta-F, que es, digamos, aburrido, después lo pueden buscar en todos lados, pero básicamente son 800 pacientes, tienen un follow-up a 45 días. ¿Y cuál es el...? Pucha. Perdón. Lo que se intenta es comparar las poblaciones en todos los estudios de
de anticoagulación versus cierre con orejuela. Y acá el gol estándar es tener menos efectos adversos, porque la anticoagulación en pacientes que están enrolados en estudio, los pacientes toman la medicación y por supuesto que se les controla el nivel de anticoagulación. Entonces, la eficacia no está en duda. Lo que queremos demostrar, o lo que todos han podido demostrar, es que los efectos adversos han sido mucho menores y ha sido francamente efectivo. Y ahora vamos un poco al Amplatzer, que es el dispositivo que yo habitualmente es el que utilizo básicamente. Este dispositivo es como todos los dispositivos de Amplatzer que ustedes conocen, es un dispositivo de Nightingale que tiene un lóbulo que se pone en el cuello de la orejuela y tiene un disco de retención que asegura o lo tapa. El lóbulo se ubica en una zona que se llama la zona de aterrizaje o la zona de anclaje o landing zone, que eso es lo más importante, saber cómo es la zona de anclaje para saber si tengo la posibilidad de ponerlo y qué diámetro tiene y si va a estar seguro o no. Entonces, acá hay algunos detalles que después se los voy a mostrar en un caso concreto, que es cómo yo sé que el lóbulo está bien puesto. Bueno, porque está deformado, básicamente. Eso es como cuando se pone un plug. Si el plug está afuera del paciente de una forma y adentro del paciente de la misma forma, quiere decir que no está apretado, porque el Nightingale es colapsable. Entonces, si no está apretado, quiere decir que no tiene tensión radial sobre las paredes. Si no tiene tensión radial sobre las paredes, se va a salir. Entonces, ese es el concepto más básico, más sensible, más difícil de aprender, y cuando uno lo entiende así, después se tiene que habituar a las imágenes ecocardiográficas y radiológicas, y después es una pavada. Ahora hay un detalle muy importante, porque yo le dije que era mucho más complejo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre este dispositivo y el cierre de CIA? Básicamente, que yo no tengo del otro lado una cavidad para poner un disco de retención que lo ancle. En la comunicación interauricular es el mismo concepto, es la tensión radial del orificio por el dispositivo, pero del otro lado puedo poner un plato gigante que si yo me equivoqué en la medición, eso me va a ayudar a que el dispositivo no se venga. Por eso nos da tanto miedo en los primeros procedimientos, porque no tenemos ese disco de retención, donde en la comunicación interauricular sí lo tenemos. Por eso dice Germán, el concepto es más o menos parecido, pero para cerrar una CIA tardás 20 minutos, en una orejuela estamos 1 hora y media, midiendo, calculando, de acá y allá. Bueno, ese es el punto. Independientemente de que la anatomía de la orejuela a veces no te deja posicionar el dispositivo como debe ir. Uy, qué terra se está haciendo. Bueno, ahora el dispositivo cambió. Ese era el Cardiac Plug 1. Ahora está el Cardiac Plug 2 o Amulet. ¿Qué fue lo que cambió? Básicamente, este lóbulo es un poco más profundo, más largo, y los dispositivos son más grandes. Este es el lóbulo del Cardiac Plug, que iba de 16 a 30, que es este que está acá, y este es el Amulet, que es mucho más largo. ¿Se entiende? Ocupa más espacio dentro de la orejuela. Y eso le dio mucha más seguridad. También cambió que la cintura es un poco más larga. ¿Para qué? Para que el lóbulo lo pongamos más profundo y el disco de retención sea un poco más, que quede bien tapando la entrada de la orejuela. Entonces, esta es la anatomía patológica. Estos son menos de 6 meses después del implante. Este es el corte transversal donde se ve el cuello de la orejuela y el lóbulo tapando la entrada de la orejuela. Miren cómo se va endotelizando, y este es el disco de retención en el cual le da la seguridad necesaria para que no se salga. Entonces, ¿qué es el cuello de la orejuela? Bueno, el cuello de la orejuela es una línea imaginaria que va en un corte donde se vea la arteria circunfleja entre el extremo que está sobre la arteria circunfleja y el ligamento que marca la entrada de las venas pulmonares. Este se llama ligamento de Schwarzman. ¿Se llama así o no? No, sí se llama así. Nunca me lo acuerdo el nombre, acabo de acordar. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de esto? Que nunca es algo redondo, jamás es redondo. Por eso cuando le pedimos la evaluación ecocardiográfica, queremos que hagan cortes entre 45 y por lo menos 120 grados, para que me digan cómo es en el eje superinferior, anteroposterior y oblicuos. En general es ovoide. Entonces, lo que se desprende de todo esto es qué es mejor para evaluar una orejuela, la tomografía axial multicorte. Lo voy a irradiar más al paciente, pero me va a decir exactamente cómo es la anatomía de ese orificio de entrada, que después se transfiera a cómo es la anatomía del cuello. Vuelvo a decirle, el orificio a mí no me importa, lo que me importa es el cuello. Si el orificio es gigante y el cuello es chiquito, mejor, mucho mejor.
Bueno, entonces, como les decía, esta es la línea imaginaria que va entre la circunfleja y el ligamento de Schwarzman, y la limitante, la única limitante que tiene el Amplatzer es que desde el orificio de entrada hasta el final de la zona de anclaje no puede haber menos de 1 centímetro. ¿Por qué? Y porque el lóbulo mide 1 centímetro. ¿Se entiende lo que les digo? Bueno, a ver, el Watchman también va acá, pero como el Watchman, para meterlo en la orejuela hay que ir profundo, por eso es lo que yo les decía que importa mucho más cómo es la anatomía distal. En la orejuela, en el implante del Amplatzer, me importa el cuello. Todo lo demás, mucho no interesa. Bueno, ahí ven la forma en la que va, el lóbulo en el cuello, todo lo que pasa hacia adentro, no importa. No importa. Y el disco que tapa la entrada. ¿Cómo se evalúa esto? Básicamente por ecografía. Estos son los mismos cortes ecocardiográficos que se ven en esta angiografía. Esta es la posición del catéter en oblicuo derecho con un axial entre 15 y 30. Esto olvídense ustedes que no son hemodinamistas. Esta es la imagen anteroposterior. Este es el oblicuo derecho con craneal. Y acá ven, esto es una orejuela chicken wing típica. Tiene el orificio de entrada, el cuello y el cuerpo de la orejuela que va hacia abajo en forma triangular. Esta distancia que va entre la circunfleja y el ligamento de Schwarzman es lo más importante para evaluar. Y estas son las líneas imaginarias que uno se traza. Lo mide en la entrada y lo mide 1 centímetro desde la entrada hacia arriba y medio hacia abajo. Esta es la circunfleja y esta es la entrada de las venas pulmonares. Entonces, cuando uno proyecta en la imagen ecocardiográfica y angiográfica, esta es la inyección angiográfica en la oblicuidad que yo les dije. Hay que tratar de que la orejuela se vea lo más larga posible o extenderla en su mayor profundidad. Eso, si uno sabe que la orejuela está en esta posición, cayéndose, digamos, desde atrás hacia adelante, entonces, si la quiere ver qué tan larga es, si vos la ves de frente, te comes un montón de diámetro anteroposterior. Tenés que irte oblicuo derecho y un poquito craneal. A mí me gusta 15, entre 10 y 15. Pero yo recomiendo que tengan una imagen angiográfica exacta de cómo es la orejuela, porque si no, podés pifiarle groseramente. Esto es la misma que les contaba hoy, la zona de anclaje. No les voy a dar muchos detalles ecocardiográficos, no tiene mucho sentido. Otra vez lo mismo, esta es una orejuela windsock o manga, como dicen ustedes, y vean que lo que importa cuál es el eje más largo del cuello, porque ese es el tamaño mínimo que yo voy a considerar. Y ustedes me dirán, bueno Germán, pero si mide 20, ¿qué dispositivo pones? De 24 para arriba. De 24 para arriba, porque como les vuelvo a decir, la única forma de fijación es la tensión radial que hace el lóbulo sobre el cuello de la orejuela. Entonces, pero hay un pequeño detalle no menor, que es para llegar a la orejuela hay que pasar a la aurícula izquierda, y no todos los pacientes tienen foramen oval. Entonces hay que hacer una punción transeptal. Y ese yo creo que es el segundo de los motivos por los cuales lo hacemos nosotros, porque como estamos tan habituados a trabajar sobre el septum interauricular, a medida que se han ido dejando de hacer en la actualidad las valvuloplastias mitrales, los hemodinamistas de adulto han perdido cancha por ahí en el manejo del septum interauricular. Y bueno, entonces nosotros que por ahí estamos un poco más habituados, y si uno tiene la posibilidad de contar con un eco intracardíaco, muchísimo mejor, porque claro, la punción no se puede hacer en cualquier lado. ¿Por qué? Porque si uno punza el septum interauricular como si fuera a hacer una valvuloplastia mitral, es arriba y atrás. Pésimo error. Eso es, en mi experiencia, que no es poca ni tampoco es tanta, es quizás la limitante más importante que he tenido en hacer el cierre de orejuela. ¿En qué? Cuando uno no punza en el sitio apropiado, la vaina no entra coaxial al eje del cuello. Coaxial quiere decir esto. Si este es el cuello, coaxial es entrar en paralelo a como uno quiere entrar. ¿Por qué? Porque si uno no entra coaxial al eje del cuello, probablemente el lóbulo, cuando se abra, se va a abrir en una forma, digamos, no a través, sino se va a abrir en forma oblicua. Si yo entro de esta forma a la orejuela, el lóbulo no va a quedar enganchado nunca. Entonces, lo más importante, ya dije varias cosas que eran más importantes, pero esto es muy importante, es la punción del septum interauricular. ¿Por qué? Porque tiene que ser posterior e inferior.
Entonces, si uno tiene un eco intracardíaco, ¿qué hace? Se pone en el eje superinferior, en la desembocadura de las cavas, y se va más bien hacia la vena cava inferior. Y se pone anteroposterior, donde pasa la aorta, es anterior. Entonces se va un poquito para atrás. Ahora yo les voy a contar un secreto. Nunca en un foramen oval, que es muy superior, no es tan inferior, nunca no me dejó cerrar una orejuela. Yo no sé si porque la lámina laxa, al final uno termina haciendo fuerza con la vaina, pero siempre lo pude hacer. Y para eso hay vainas especiales que no son iguales a las vainas de cierre de comunicación interauricular, que tienen doble curva. Tiene una curva inicial y una curva distal, que hace que una vez que nosotros entramos a la aurícula izquierda, apunte directamente a la orejuela en una forma coaxial al cuello. Entonces, hacemos mediciones ecocardiográficas, hacemos mediciones angiográficas. ¿Qué elegimos nosotros? Bueno, hay un trabajo de Nina Gunderlich, que es la ecocardiografista que trabajaba con Horst Sieber, ahora se peleó, no trabaja más, pero tiene una enorme experiencia, que decía, la imagen ecocardiográfica es mucho más fidedigna. ¿Por qué? Bueno, porque la imagen angiográfica está muy superditada al estado de hidratación del paciente, a la fuerza con la que inyectaste, a cómo calibraste, a qué usaste para calibrar. Y es verdad, tiene una gran razón. Ahora, si uno mide en la imagen angiográfica un diámetro mayor a la imagen ecocardiográfica, yo tomaría el diámetro más grande. Y se nos está acabando el tiempo, disculpen. Entonces, esta es la posición ideal ecocardiográfica y angiográfica. Miren, 3 a 4 milímetros, eso cambió, ahora es 4 a 5. En general, la imagen angiográfica siempre es 2 milímetros más que la imagen ecocardiográfica, y es la que yo uso. ¿Cómo yo sé que el dispositivo está bien puesto? Porque tiene esta deformidad, forma de llanta, porque está aplastado. ¿Cómo yo sé que está puesto en forma incorrecta? Cuando la forma es... Hay 5 puntos muy importantes. El primero es la forma de llanta, el segundo, el lóbulo está separado del disco, el tercero, el lóbulo está coaxial digamos, a la orejuela, el cuarto, el disco está cóncavo, ¿sí? Y el quinto es en el cual yo lo veo distal a la arteria circunfleja, por lo menos 2/3 distal a la arteria circunfleja, quiere decir que está profundo como debe estar. Entonces estas son todas imágenes angiográficas. Cuando uno elige el tamaño incorrecto, es muy fácil darte cuenta. ¿Por qué? Porque el dispositivo tiene la misma forma que afuera. Quiere decir que no está enganchado en el cuello. Y cuando uno sobredimensiona pasa esto. Está aplastado como fuera una frutilla. Esto no es bueno, pero no es tan grave. Lo único malo de esto es que puede erosionar las paredes por la tensión radial que genera, pero no se va a embolizar, en principio. En algunos reportes iniciales decían que si uno le ponía un dispositivo muy grande corría el riesgo de que la orejuela lo escupa. Y eso puede ser cierto cuando el paciente recupera el ritmo sinusal. Así que yo no lo recomiendo que suceda, digamos que uno elija un dispositivo muy sobredimensionado, pero si tiene que optar por un extremo o por el otro, prefiero que sea sobredimensionado y no que sea exageradamente justo. Esta es la técnica, uno entra con la vaina hasta la puerta, esto es como si fuera una coronaria, nunca entra con la vaina al fondo de la orejuela. Ahora yo se lo voy a mostrar en un pequeño caso que he hecho, pero se abre una bolita, esta bolita deja salir unos ganchitos que están ahí, y una vez que está la bolita conformada, se abre, se retira la vaina y se deja abrir completamente el lóbulo. Esa es la bolita que vemos en el eco, ahí ya está empezando a hacerse más grande y acá ya está el lóbulo en el sitio donde tiene que estar. Esta es una secuencia que no es muy explicativa, así que la pasamos rápido. Y estos son los 5 puntos en los cuales uno está seguro que el dispositivo está bien puesto. Forma de cubierta, separación entre el lóbulo y el disco cóncavo, el eje del lóbulo es coaxial al eje de la orejuela y el lóbulo está distal a la arteria circunfleja. Estas son imágenes ecográficas de cómo está bien puesto. Ahí está bien puesto, se cumplen las 5 características. Acá no está bien puesto, ¿por qué? Porque miren que el dispositivo no está coaxial al lóbulo. Perdón, esto es correcto, esto es incorrecto y acá está completamente mal alineado. ¿Ven? Acá está muy profundo, acá está completamente desalineado y acá está totalmente atravesado. Entonces,
¿Puede haber detalles que hagan que uno tenga que ir atrás en el procedimiento? Sí, por supuesto. Puede haber lo que se llama el impingement o pellizcamiento de la válvula mitral. Recuerden que a continuación de la arteria circunfleja, ahí empieza el anillo de la mitral, y si uno excedió mucho el tamaño del disco que está afuera, puede pasar esto, puede ser que esté interfiriendo en el cierre de la válvula mitral, puede haber obstrucción hacia el flujo hacia la vena pulmonar superior, y es muy importante chequear el derrame pericárdico. ¿Por qué es muy importante? Porque muchos de estos pacientes tienen derrame pericárdico crónico. Y si uno termina el procedimiento y encuentra derrame pericárdico y no sabe si lo tenía previamente o no, está en un problema muy grave. Porque quiere decir que por ahí rompió la orejuela. Entonces es muy importante saber si este paciente tenía o no derrame pericárdico. Esta es la liberación sencilla y ahora les voy a mostrar un caso sencillo pero bastante explicativo. Eso es la punción ya realizada con una aguja de Brockenburg, con la técnica habitual que todos ustedes conocen y están, digamos, es bastante conocida por todos. Ahí estamos haciendo una inyección de seguridad que estamos en la aurícula izquierda. Esa es la vaina de doble curva. A mí me gusta hacer mucho esto que no está descrito en la técnica original, que es, cuando, digamos, la inyección original uno la debe hacer con un pigtail en el cuello de la orejuela, pero la verdad, siempre con la mano, nunca con bomba. A mí me gusta poner la vaina, inyectar selectivamente porque se ve muy bien. Y ahí ven que es una orejuela que es un mix entre el windsock y el chicken wing. Ven que tiene algo de profundidad y después inmediatamente se va hacia abajo. Entonces, en oblicuo derecho con un poco de craneal medimos el cuello. Epa, lo logré, ¿eh? Y ahí ya fuimos con el dispositivo. ¿Y cómo está el dispositivo ahí? Horripilante. ¿Por qué? Porque no está ni en forma de llanta, no está alineado al eje del cuello de la orejuela, está pegado al disco de retención, está de la misma forma que estaba afuera, con lo cual lo alineamos al eje del cuello, lo ponemos con forma de llanta, quiere decir que está haciendo tensión sobre... Es el mismo dispositivo, ¿eh? No es un dispositivo más grande, con el lóbulo en forma cóncava y ya ven cómo quedó completamente excluida del flujo. Así que... ¿Pero hay que cambiaste la orientación? La orientación, ahí cambié la orientación. O sea, cuando vos no estás entrando con la vaina coaxial al cuello de la orejuela, te pasa eso, se te sale, se pone de costado. Entonces vos no tenés que elegir un dispositivo más grande por eso, tenés que entrar coaxial al eje del cuello. ¿Para qué? Para ponerlo así. ¿Y solamente con la rotación o tuviste que punzar de nuevo? No. Hay algunas maniobras en las cuales uno rota axial o coaxial, se va un poquito más profundo, menos profundo, o directamente hay algunos procedimientos, los menos, una vez tuve que hacer 4 punciones transeptales distintas, porque no lograba estar coaxial. Bueno, esa es la inyección final y quedó el plato o el disco de retención como formando parte de la pared lateral de la aurícula y la orejuela cerrada. Las complicaciones. Si uno se va muy profundo y pone el disco muy profundo, está dejando un fondo de saco, que no es una orejuela en sí, pero puede formar trombos. Recuerden que estos pacientes tienen, en teoría, contraindicación para anticoagulación. Entonces, no debería uno tener que dejarlo anticoagulado. Y este es un ejemplo por los cuales a mí me gusta mostrar esto, porque esto quiere decir por qué a mí no me importa qué tan distinta sea la orejuela distal al cuello. Este es un paciente que tenía un aneurisma de orejuela izquierda, no tenía fibrilación auricular, no tenía contraindicación para anticoagularse, pero él dijo, yo con esto no quiero vivir, ciérrenmela, 35 años. Le pusimos en Favaloro, lo hice junto con León Valdivieso. Le pusimos un dispositivo que, como tiene un aneurisma, no tenía efecto de tensión sobre el dispositivo, pero era mucho más grande que el cuello. Entonces lo dejamos y quedó aceptablemente bien. Cuando lo vamos a ver al año, miren, me gustaría mostrarle primero esta. Miren cómo es el dispositivo, el lóbulo y el disco de retención, ¿sí? La misma geografía, tenía un poco de filtrado, pero había quedado bien puesto, muy seguro, lo soltamos y quedó bárbaro. ¿Ven cómo es el lóbulo y el disco de retención? Bueno, ¿y ahí qué pasó? El que me diga qué le pasó a ese dispositivo, lo voy a abrazar porque quiere decir que me entendió todo. El dispositivo está al revés.
Está al revés. ¿Otra vez? Lóbulo, disco de retención. Disco de retención, lóbulo. ¿Qué pasó? Se cayó al aneurisma y quedó así. Entonces le pusimos otro dispositivo mucho más grande. Ahí están los dos medio juntos, pero no se ven bien. Y ahí se ve un dispositivo mucho más grande con la forma de llanta, con un disco mucho más... ¿Lo ven el otro dispositivo adentro? Está flotando adentro del aneurisma. Y ahí quedó perfecto, completamente cerrada. Esto es para contarles que hay algunas otras maneras, que es una forma híbrida entre cierre percutáneo y cierre quirúrgico. El Lariat realmente, lo van a escuchar por ahí, no ha progresado porque genera muchísimos sangrados y complicaciones, tiene como un 30%. Y esta es una experiencia personal hasta el año 2016. Ahora ya llegué a los 50 pacientes, pero lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que 31 pacientes en 9 instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que uno acá, el otro allá, el otro en Catamarca. Entonces no se puede concluir nada con eso, ¿no? Tiene 78 lugares donde pone un dispositivo por lugar. De todos estos hubo solamente un paciente implantado que no lo liberé porque era muy grande y no me gustaba, y un paciente embolizó. El que embolizó es ese que le puse 4 veces el septo interauricular. ¿Cuándo embolizó? Embolizó en el momento que lo solté. En realidad había quedado no muy profundo, lo quise empujar con la vaina y ahí se soltó. Lo agarramos con un lazo, no lo podíamos meter dentro de la vaina porque era muy grande, entonces lo mandamos a cirugía agarrado con el lazo. En algún momento se soltó eso y embolizó al ventrículo izquierdo y se clavó en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Yo estaba en Rosario con Claudio Sigalini, y que lo voy a nombrar porque la verdad que estuvo fantástico. Y cuando yo me fui, estaba todo bien, iba a ir a cirugía a las 6 horas, bueno. Cuando llego a Buenos Aires, después de 3 horas, llamo a ver cómo estaba el paciente y me dicen, el doctor Sigalini está con ese paciente en la sala de hemodinamia. Entonces me puse el color del guardapolvo No es porque uno no pueda tener complicaciones tenemos todo, lo más grave que uno puede hacer es no estar frente a esa complicación. Entonces, Claudio me contó después que se le había ido al tracto de salida del ventrículo izquierdo, él lo empujó con un pigtail, se fue a la aorta y de la aorta lo agarró y lo sacó. Así que una maravilla. Y esa es la historia del cierre de orejuela. Esta es mi hija, ahora es mucho más grande, pero era divina, por eso la guardo. Esta es una de mis 5 hijas. Bueno, espero no haberlos aburrido. Bueno, doctor Miguel Rubio, jefe de cirugía cardiovascular de acá de Clínica del Sol. Sí, al doctor lo conozco porque hemos trabajado en el hospital de clínicas y ha hecho procedimientos junto con nosotros. Por ahí no se acuerda por la máscara y estar tapado, pero sí conozco la habilidad que tiene para estos procedimientos. No, pero hay varias cosas que son interesantes durante la charla. Por ejemplo, el hecho de decir que los pacientes que están con FA y anticoagulados, la gran mayoría no tiene seguimiento preciso ni está en rango adecuado. Eso en realidad habla de un mal manejo médico, porque si uno se situara, digamos, en la misma posición, no podríamos hacer ningún reemplazo valvular aórtico mecánico o mitral, porque el paciente no va a estar anticoagulado, y el 100% de nuestros pacientes, digamos, nos encargamos de que estén anticoagulados. Así que ese sería un punto, digamos, para descartar en cuanto a la indicación. Lo otro, cuando uno ve los pacientes anticoagulados, digamos, tienen un índice de hemorragia que generalmente está por debajo de un dígito, digamos. Entonces, me parece muy bien que el seguimiento a largo plazo debe ser hecho en pacientes que están anticoagulados en forma correcta con el dispositivo y ver si realmente las complicaciones son menores de eso. O sea, es muy exigente el follow-up para decirle vamos a poner este procedimiento a todos los pacientes. No, sin duda. Se empezó con el tema de la fibrilación auricular, con la ablación por vía percutánea. Los resultados fueron muy malos. Después vino la cirugía. La cirugía hoy se sigue haciendo, pero es una operación, y ese es el problema. O sea, yo lo he visto hacer hace 9 meses por videotoracoscopía, colocar un clip en la orejuela abordando por el lado izquierdo en un procedimiento de 45 minutos y queda muy bien,
pero el paciente tiene que ser sometido a cirugía. Y esa fue una de las razones por la cual no se extendió, digamos, el procedimiento y han avanzado todo lo que es endovascular. Y el otro tema es, vos mencionaste que en las guías europeas está como clase 2B. Si un procedimiento es clase 2B, no tendría indicación de realizarse el procedimiento. ¿No? De no hacer el procedimiento, porque significa que no hay un acuerdo, no hay un acuerdo generalizado, digamos, en los consensos, de que el procedimiento sea efectivo. No está, a ver, hoy está en clase 2B y esa es la realidad, por eso yo lo muestro, y a mí me gusta mostrar la realidad como es. Una cosa es la realidad como está y otra cosa es mi opinión personal. Yo lo que creo es que los pacientes con fibrilación auricular con riesgo de ACV isquémico o un CHAD mayor de 2 tienen que ser inicialmente anticoagulados, no me cabe ninguna duda. Creo que la anticoagulación bien hecha hoy por hoy es la mejor alternativa terapéutica en forma global. Por supuesto que uno debe considerar cada paciente particular. Hay pacientes que son más propensos a seguir las indicaciones médicas y hay pacientes que no. Hay pacientes que tienen 60 años y tienen una vida muy plena y dicen yo no quiero estar anticoagulado. De ninguna manera, aunque no tenga indicación, no tenga contraindicación para eso. Lo que yo digo es que hoy se hacen pocos procedimientos porque hay una alternativa terapéutica que se supone segura, efectiva y barata. De esos 3 parámetros, hoy por hoy yo lo único que puedo decir es que es barata, porque que sea efectiva no estoy tan seguro, porque la gente no toma la medicación. Y eso no lo digo yo, lo dicen todos los estudios multicéntricos de miles y miles de pacientes. Cuando uno los sigue en los años, ¿y cuál es el problema? Esto no es una neumonía que vos tomás 10 días, 8, 7 y más o menos te curás probablemente. Esto es toda la vida, porque vos tenés FA. ¿Y cuál es el error? Yo creo que el motivo por el cual se hacen pocos procedimientos, que se deberían hacer más, es porque la industria se equivocó a dónde apuntó. Y en algún modo yo lo celebro, porque creo que también, yo lo estoy viendo ahora, por ejemplo, con el cierre del foramen oval, donde la industria presionó durante años, los neurólogos se convencieron y ahora es, por momentos, una vergüenza la indicación del cierre del foramen oval. Me toca decirlo como dinamista, decir, estos pacientes no tienen indicación, igual se les cierra el foramen oval. Entonces, yo lo celebro porque hoy por hoy el paciente que tiene indicación de cierre de orejuela en forma percutánea no cabe dudas que la tiene, porque tiene contraindicación para la anticoagulación o tuvo un ACV hemorrágico. De esos 31 pacientes, más del 50% son pacientes de FLENI que tuvieron sangrado, ACV hemorrágico, post anticoagulación por el cierre de orejuela, es el mío, perdón. Entonces, yo celebro que no hayan tenido un approach, si se quiere, de marketing apropiado, porque ¿hacia dónde fue la industria? Perdón, le apuntó a los electrofisiólogos, dijeron, bueno, FA, electrofisiólogo. Y el electrofisiólogo le llega al paciente con la fibrilación auricular, lo evalúa a ver si lo puede ablacionar. Si no lo puede ablacionar, se lo devuelve al cardiólogo y no lo sigue nunca más. Y no le importa lo que pase con ese paciente en 5, 10 o 15 años. Entonces, yo no digo que la anticoagulación no sea efectiva, yo lo que digo es que los pacientes, si no les duele, no toman la medicación. Y eso está claramente comprobado. Entonces, si uno ve que ese paciente no es propenso a seguir el tratamiento que tiene que seguir, si ve que tiene factores de riesgo de sangrado no menores, hay una alternativa terapéutica que uno como cardiólogo o como médico clínico debe pensar, que es el cierre percutáneo. No es para todos, porque el sistema de salud no lo sostiene, de ninguna manera, pero tampoco es para ninguno. Y hoy en la Argentina el cierre de orejuela con dispositivo es prácticamente un procedimiento para nadie. Se deben hacer, mentime, se deben hacer menos de 20 por año. Es menos de 20 por año. Entonces, a mí me cuesta creer que todos esos pacientes estén perfectamente coagulados, que ninguno tenga contraindicación. Lo que sucede es que el clínico evalúa y dice, bueno, tuve hematuria, listo, no tomes más el anticoagulante. Y se terminó. Y recemos de que no sangre, o que no tenga un ACV isquémico. Pero sin duda que yo coincido con usted que la anticoagulación, el Synthron, es una excelente droga con un efecto terapéutico completamente comprobado, con muchas interacciones con pacientes con insuficiencia hepática, con drogas, y que sirve. El problema es que los pacientes no lo toman. Y si lo toman no se hacen los controles que se tienen que hacer. Pero bueno,
Yo dije que no iba a hablar de FEA y cuando... No, yo estoy totalmente de acuerdo, estoy a favor de la tecnología, el desarrollo de todo esto. Lo que digo es que no hay que hacer la indicación. No, 20 me parece realmente muy poco. Nada. Pero nada. tampoco, digamos, a todo paciente que esté caminando con FA, no, hacer indicación de procedimiento. Ver, no, estoy de acuerdo en eso. Y lo otro también hay que poner, digamos... Vos mostraste primero un dispositivo que después se dejó de utilizar y normalmente pasa eso también con el desarrollo de STEM y todo, que todos los días va apareciendo un modelo diferente y en realidad lo que hay que tener es una buena presentación, un buen follow-up y saber exactamente qué pasa, porque supongo que no le van a poner un dispositivo oclusor y le van a decir al paciente hasta luego, habrá que citarlo, a ver si eso rompe la aurícula, si se desplaza, si se emboliza o qué pasa. No sé cuál es el resultado del follow-up. El seguimiento yo ahí lo pongo en la última diapositiva, el seguimiento promedio que yo tengo es de más de 2 años, hoy por hoy. Por supuesto que a mí cuando un paciente que le cerró en la escuela tiene una complicación, el médico me llama. Con la mayoría yo trabajo frecuentemente en otros tipos de procedimientos y son casos muy aislados, no sé, hice 2 casos en Bogotá, que la verdad es que no sé cómo les fue, perdí el seguimiento porque no tengo vínculo con esos médicos, pero con todos los centros en la Argentina donde yo implanté dispositivos, algunos han sido el Hospital Italiano, que después lo siguieron haciendo ellos solos, hay algunos de Favaloro, hay algunos de Fleni, hay algunos en Catamarca, es donde trabajamos regularmente. En todo yo por lo menos tengo contacto con los médicos que hacen el seguimiento, pero sí, creo que ese es otro de los graves defectos que tenemos en la Argentina, que no sabemos cómo les va a nuestros pacientes. Y algunos, si lo saben, lo esconden, pero bueno, es muy importante el seguimiento. Germán, una pregunta, también un comentario y una pregunta. Ahora hay otros anticoagulantes que sí. Son de nueva generación que probablemente eso hace que sea más fácil anticoagular. Por eso también este dispositivo está compitiendo con un anticoagulante más seguro. Y estos pacientes que le pones el plaque, ¿cuánto tiempo lo dejas antiagregado? ¿Lo tenés que anticoagular? Esa es una buena pregunta y ha sido un objeto de discusión en muchos trabajos. Porque es decir, en el primer trabajo, primer trabajo que se hizo con Watchman, le ponían el dispositivo y lo anticoagulaban. 6 meses. Ridículo. Yo creo que si vos, digamos, la indicación es, se pone el dispositivo y se antiagrega entre 3 y 6 meses dependiendo del riesgo de la antiagregación. Si es un paciente de bajo riesgo, por su antiagregación, completa 6 meses. Y eso tiene una explicación muy clara. A los 6 meses, el disco de retención tiene que estar completamente endotelizado como sucede con los dispositivos de CIA. Pero creo que si uno tiene que dejarlo anticoagulado, está mal indicado. No sé. Y lo otro, digamos, en la intención de colocar este dispositivo, anatómicamente, ¿en qué porcentaje no se encontró el cuello adecuado? Esa es una muy buena pregunta. En mi casuística personal hubo 2 pacientes que no le pude hacer la escuela porque el cuello era muy grande. Pero eso hubo uno que fue antes de la aparición del amulet y el amulet me hubiese permitido quizás cerrarlo, que fue ese paciente que yo muestro que digo, lo implanté, pero no lo liberé. ¿Por qué? Porque no estaba seguro de que fuera a quedar implantado. Entonces, y después, aún con la presencia del amulet, hubo otro paciente que tiene un cuello de 34 milímetros, que ese paciente fue a consultar a Estados Unidos para hacerse el cierre percutáneo. No sé en qué habrá quedado, pero solamente 2 en más de 50 pacientes. Es bastante poco frecuente. Pero el Watchman tiene más pacientes digamos, que no se puede llevar a hacer la hemodinamia por su morfología, ¿no? Doctor, felicitaciones por la charla. El seguimiento de este dispositivo, ¿cómo lo realiza en tiempo y con qué? Igual que un cierre de CIA, hay que hacer a los 6 meses un ecocardio que no tiene por qué ser transesofágico, para ver, digamos, para descartar que no haya ningún tipo de derrame pericárdico, ni ningún tipo de fístula, ni de nada. Y después, a los 6 meses, al año, después una vez por año, control ecocardiográfico. El seguimiento más importante es el seguimiento cardiológico clínico, en el cual descartemos que tenga enfermedades isquémicas tipo ACV o ese tipo de cosas. Pero básicamente es un ecocardiograma, no hay que hacer ni radiografía de tórax, ni placa digamos, ni radiografía, ni electrocardiograma, ni nada más que eso. Germán, ¿cuál te parece que es la principal limitante
de este dispositivo y cuál sería el dispositivo ideal para vos. Porque estamos cambiando de dispositivo cada 2 o 3 años, por eso te pregunto. Yo creo que el Amulet es un dispositivo muy bueno. Además ya viene premontado, son todos detalles técnicos que no es un dato menor. El Amulet es un dispositivo muy bueno y digamos, creo que ha resuelto mucho. Por supuesto que el Watchman es un muy buen dispositivo porque se usa con muchísima frecuencia y tiene muy buenos resultados. Yo no estoy tan entrenado en él. Ahora, la limitante yo creo que es la poca, no sé, yo no diría información, pero la poca predisposición del cardiólogo clínico en pensar en una alternativa terapéutica para aquellos pacientes que no se pueden anticoagular, pero que tienen riesgo de stroke o que, digamos, que no se pueden anticoagular por el riesgo de sangrado o porque no van a seguir el tratamiento que necesita una anticoagulación para prevenir ACV. Creo que básicamente es la poca convicción que tiene el cardiólogo, porque los hemodinamistas, y aún así, en los centros especializados, la mayoría de los cardiólogos entiende que es una alternativa terapéutica, pero la mayoría de los cardiólogos que tratan pacientes con fibrilación auricular no trabajan en grandes centros. Me da la sensación que es eso, ¿no? ¿Los cardiólogos tienen convicción o no de esto? Doctora, ¿vos, Laureano, tenés convicción o no? Tenés poca convicción. Creo que en realidad la población que podría ser candidata para mí sigue siendo demasiado... Es pequeña. Sí, es demasiado pequeña. Y no creo que sea una excusa las cuestiones que tienen que ver con la poca adherencia al tratamiento o la falta de indicación que hay por parte de los cardiólogos cuando realmente existe. Creo que habría que apuntar desde el punto de vista de la salud pública a mejorar la formación de los médicos y que entiendan que hay muchos pacientes que tendrían que estar anticoagulados y mejor anticoagulados, y por otro lado habría que también por parte de estos médicos hacerle entender a los pacientes lo importante que es que cumplan con el tratamiento. Y los nuevos anticoagulantes, como había dicho recién Máximo, también generaron todavía más facilidad a la hora de la adherencia al tratamiento y de saber que el paciente realmente está anticoagulado. En general, insisto, son muy pocos los pacientes que uno encuentra con FA que no pudo hacer un tratamiento para mantenerlo en ritmo sinusal y que tiene una contraindicación absoluta para anticoagulación. Son muy pocos y a veces cuando los encuentran son pacientes con un deterioro general tan grande que tampoco le va a ofrecer ninguna otra cosa. Creo que en parte radica en eso el inconveniente. Es probable que sean muy pocos, pero es llamativo que el número sea tan bajo. Cuando en otro tipo de patologías el número, lo que se hace en la Argentina coincide bastante con lo que muestra el mundo, digamos. A mí me sorprende, pero bueno, no puedo decir que ya les digo, no es mi área y no estoy entrenado en la epidemiología de la patología como para decir... lo que yo te puedo decir, por ejemplo, cuando uno mira qué cantidad de comunicaciones interauriculares se cierran en función de la población, los números en la Argentina y en Latinoamérica son bastante parecidos al resto del mundo. En esto no lo son. Pero bueno, ahí la doctora me decía que está poco convencida. No, yo no es que estoy poco convencida. Creo que sí hay un grupo, pocos pacientes tienen una indicación. Sin duda. Para mí tiene que ver la falta de indicación en esos pacientes que tienen indicación, tiene que ver parte con el conocimiento, con los costos, no es fácil, digamos, eso es una realidad. A uno hoy en día le cuesta indicar un nuevo anticoagulante oral por el precio, una situación, creo que tiene que ver con eso. Y sobre todo, para mí, es con la formación médica. O sea, el paciente que tiene indicación, muchas veces el cardiólogo decide no anticoagularlo y no darle otra alternativa, se queda quizás tranquilo con eso, y creo que la otra opción no se lo ofrece, o muchas veces por una cuestión de costos o por falta de conocimiento, pero hay pacientes puntuales que tendrían una indicación. Creo el único paciente que nadie discute y que todo el mundo está de acuerdo en ofrecérselo es aquel paciente que tiene una FA, que estuvo anticoagulado o que está anticoagulado y tiene un ACV hemorrágico. Ese no lo discute nadie.
ni los auditores lo discuten. Pero bueno, quizás terminemos haciendo eso y bueno, lo que a mí me parece triste es correr de atrás el problema. Pero bueno. Yo creo que los médicos tenemos que acostumbrarnos a tener en cuenta el costo de los tratamientos que decidimos para nuestros pacientes. Pero tenemos que empezar a trasladar el problema porque no es nuestro el problema exactamente. Nosotros tenemos que insistir con lo que el paciente se beneficia. Y si este dispositivo vino para quedarse, que así parece, y vamos a tener que empezar a indicarlo cada vez más, es que uno, con la insistencia, nos ha pasado con otros dispositivos. Tampoco nos aprobaban las endoprótesis aórticas y tampoco los stent coronarios. Eran excepcionales, hasta que tuvimos que imponer la indicación médica sobre el costo, porque además los costos después bajan. Digamos, porque hay muchas empresas que generan el dispositivo y se ponen de acuerdo, no sé, con salud y finalmente un procedimiento que no se hacía, hoy lo hacemos todos los días. Si vos comparas lo que hacíamos hace 15 años atrás con los stent farmacológicos, por ejemplo, hoy es una cosa, un trámite de todos los días. Y esto no va a ser la excepción. Así que yo creo que el tema del costo ahora es una limitante, pero en un futuro ojalá cercano no lo sea. Decirte, Germán, que tu exposición fue muy buena, muy linda, muy explicativa, muy clara. Agradecerles a todos por la presencia de hoy. También agradecer al grupo, a la gente de Angiocor, los amigos que siempre nos sostienen para que podamos hacer los ateneos y filmarlos y subirlos a la página. Y bueno, tenerte seguramente el año próximo con otra ponencia, que puede ser comunicación interauricular, lo que fuera, lo que faltó hoy. Muchas gracias, aplausos para el doctor.